Tuforodebolsa.com, episodio 294. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa, la web donde tenemos cursos de bolsa online y estrategias para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso lo hacemos con la fuerza que nos dan las 3 Cs de consultar, comentar y compartir de decisiones de inversión. Además, ahora, como todos sabéis, contamos con la inversión o el Club de los 300, que es una pequeña iniciativa donde lo que hemos ahorrado durante el mes, el que ha podido ahorrar, pues lo invertimos a muy, muy largo. Y eso lo hacemos con activos elegidos pues, por vosotros, por toda la comunidad, por lo que estáis aquí en el foro. Ya sabéis que estáis a un clic de invertir con fundamento. Antes de seguir, demos la bienvenida a nuestro amigo Paco. Paco, buenos días, ¿estás por ahí? Buenos días, por aquí ando, Paco Pepe. Paco, si te parece, vamos a seguir con la saga esta que hemos creado de podcast de cómo invertir en bolsa, así por encima, porque el que quiera o el que crea que escuchándose 5, 6, 8 podcasts ya va a saber invertir en bolsa, pues la verdad es que está equivocado, ¿vale? Esto es, bueno, hay que profundizar un poquito más. Pero bueno, como pincelada, vale. Hasta ahora ya hemos visto si somos especuladores, si somos inversores. Hemos visto ya nuestro curso que tenemos de psicotrading, hemos visto los objetivos, los que tenemos, que son SMART, lo vimos precisamente la semana pasada. Objetivos tienen que ser inteligentes, hemos hablado de comisiones, hemos dicho los tipos de activos que hay, no solamente acciones, sino ETF, fondos, sobre todo ETF. Con eso trabajamos muy bien aquí en el foro. Hemos visto lo que es un graficador, como en este caso ProReal Time, que trabaja con nosotros, que hemos dicho con nuestro sponsor, y nos dice que tenemos que llevar cuidado a la hora de invertir. Y bueno, hemos practicado, porque nos hemos dado de alta en el enlace que tenemos de ProReal Time, hemos practicado en demo y no somos asesores financieros, Paco, ni damos ninguna recomendación de inversión. Bien, Paco, ya tengo una gráfica abierta, es decir, yo ya estoy delante del ordenador, tengo los colores, tengo ProReal Time abierto, tengo rayas o tengo velas, no sé lo que tengo, la pantalla me mira, yo la miro. Paco, ¿qué estoy viendo? ¿Qué hay a la derecha que parecen números, a la izquierda números? Está todo lleno de colorines por todos lados. ¿Esto qué es, Paco? Bien, pues eso es una gráfica de un activo. Supongo que será un activo. De todas maneras, has corrido mucho, Paco Pepe. Sí, Porque, teóricamente, tenías que haberte apuntado primero al foro. vale. Y ahí explicamos todo. De todas maneras, creo que incluso los enlaces y las gráficas y tal es gratuito. Que no dice que no hace falta de que estén apuntados al foro. Ahora bien, si como bien dices, tú abres por real time y ves una gráfica, bueno, tendrás que aprender a organizarte los gráficos de una manera, las pantallitas de una manera, saber qué es lo que va a la derecha, qué es los precios, abajo están las fechas, lo que son las velas, o bueno, a lo mejor te aparece un gráfico de barras. Todo eso lo tenemos en el curso gratis que tenemos de análisis técnico, que es de lo que se trata el podcast de hoy. Exactamente, que en el foro creo que es el segundo curso que hay, es de análisis técnico y es gratis. O sea, de aquí, cuando terminéis de escuchar este podcast, vais a tuforodebolsa.com y ya podéis empezar a practicar, porque realmente es eso, practicar lo que vais a escuchar hoy. No, Paco, así es, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de principios de análisis técnico y cuál es su objetivo, digamos así. Y en el próximo creo que toca el de fundamental. Vale. Digamos que el fundamental elegimos qué activo vamos a comprar y en el técnico lo que elegimos es cuándo. Y el técnico es lo que vamos a elegir hoy. No pensar que en este podcast ya vais a saber análisis técnico, porque este podcast va a durar 15, 20, 25 minutos, no va a durar más. Y cada una de las clases que tenemos en el foro, pues dura eso. Pero bueno, como introducción sirve. Paco, vamos a empezar, si te parece, con los tipos de velas y los tipos de temporalidad con los cuales se trabaja en el análisis técnico. O primero, si quieres, define lo que es el análisis técnico antes de empezar a hablar de los tipos de velas. Bueno, el análisis técnico es la representación de los gráficos de los precios. Y aprender qué hacen los precios de cualquier activo nos ayuda a tomar decisiones de inversión, lógicamente. En pocas palabras, si lo que comentábamos antes, el análisis fundamental nos dice qué comprar y el técnico nos dice cuándo comprar o vender. El análisis técnico estudia el comportamiento del precio y el volumen en el tiempo. Es decir, qué es lo que ha ocurrido. No te dice la vela de mañana, te dice lo que ha ocurrido hasta el momento que estás viendo el gráfico.
De todas maneras, aquí tampoco necesitas saber trigonometría ni saber programar. Y los indicadores, si te has apuntado al foro, hay miles, pero nosotros te damos los que creemos que son los mejores para tomar tus decisiones. Entonces, lo único que hay que hacer es aprender un poquito, coger los fundamentos que damos y a partir de ahí ya tienes un Slack donde compartir tus dudas, todas aquellas que se presenten. Oye, que esto no lo sé configurar. Inmediatamente cualquier compañero, nosotros mismos, salimos a la palestra y te decimos cómo lo debes de hacer. Y a partir de ahí, pues voy a ponerme en demo y voy a utilizar los conocimientos que he adquirido para practicarlos sin que me cueste un duro. Y te tiras 3 meses ahí trabajando, poniendo órdenes y haciendo todo lo básico para poder invertir. Un gráfico teóricamente, ya centrándonos en los gráficos, teóricamente te lo descuenta todo. Es decir, en este momento ya se han producido todas las circunstancias que se podían o podrían, porque sabes tú que la bolsa adelanta acontecimientos. Y eso se dice, que la historia se repite. ¿Te refieres a eso, Paco? Hombre, si no se repite, sí que rima, como decía Mark Twain, que yo a este cada 2 por 3 lo estoy poniendo en palestra, al pobre Mark Twain. Es decir, si no es la misma, pero por lo menos rima, o sea que se parece. De ahí que el mercado descuenta todo y en los gráficos teóricamente lo resalta así. Y los precios, estamos hablando que los precios se mueven por tendencias. Yo a mi nieto, que no tiene ni idea, le digo, oye, ¿este gráfico qué es, alcista o bajista? Y dice, ah, pero esto es bajista, bueno. Es decir, que no hace falta saber ni ser ingeniero ni tener una ingeniería para poder hacer. No adivinan el futuro los gráficos, pero sí que ayudan a analizar los patrones que estadísticamente se han comprobado que se repiten. Y ahí podemos entrar ya, si te parece, en tipos de gráfico y en temporalidades. Nosotros decíamos antes, si eres un inversor de medio plazo, de corto plazo, o de largo plazo. Entonces tú tendrás que ponerte las gráficas en un determinado timing o temporalidad. Largo plazo tienes que tener un semanal y tienes que tener un diario que es en el que trabajas. Si eres de todos los días pegado a la pantallita y quieres trabajar en temporalidades más bajas de 5 un minuto, etcétera, pues hombre, nosotros no lo recomendamos porque es una máquina de perder dinero. ¿Tú qué recomiendas, Paco, en cuanto a temporalidades? Hemos hablado de, lo has dicho, velas de 5 minutos, de 1 hora, media hora. Has dicho que esas no las recomiendas. Para empezar, tú, ¿qué tipo de time frame o temporalidad recomiendas, Paco? Para empezar. Pues yo empezaría por, como mínimo, la de 4 horas. Después la de diario, la de semanal y la de mensual. En el mensual, ¿qué veo? La historia del activo que tengo delante. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué movimientos ha llevado ese activo? ¿En qué situación se encuentra actualmente? Si es una tendencia alcista, si es una tendencia lateral o una tendencia bajista. ¿Qué es una tendencia bajista? Pues lógicamente lo voy a descartar porque ahora no me voy a poner yo a comprar eso que está bajando. Esperaré, que haga un suelo, se dé la vuelta. Tienes que aprender a cuándo eso se produce, porque hay mucho engaño, lógicamente. Ah, ahora voy a entrar. Ahora vas a entrar, entras cuando no debes. 4 horas, Paco, me parece poco, ¿eh? Para empezar. Yo creo que como mínimo un día, velas diarias, ¿no? Sí, pero vamos a ver, Paco Pepe, yo voy a entrar en temporalidad de largo Estamos plazo. hablando para empezar, ¿eh? Para empezar, Paco. No, para empezar, y empezar a trabajar, yo empezaría con un gráfico diario y semanal. Eso. El semanal a un ladito para ver la historia y el gráfico diario para trabajar normalmente y empezar a poner órdenes. Pero bien, cuando ya empiezas en serio, pues suponte que voy a largo plazo. Largo plazo voy a ver mi gráfico en semanal, Está claro. ¿vale? Pero bien, yo voy a entrar un día determinado en ese valor, Claro, eso está claro. ¿vale? Pues yo puedo ver el gráfico diario para entrar, incluso el de 4 horas. Por eso he dicho 4 horas diario. Y después, una vez haya entrado, me olvido del diario y tengo mi gráfico semanal y el mensual. Esos dos son los gráficos que yo voy a llevar. Lo que pase hoy o lo que pase en 4 horas, lo que pase en una hora, a mí, hombre, no, no es que no me importe, es que no es relevante. ¿Por qué? Porque yo voy a largo plazo, tengo mi stop colocado y hasta la semana que viene, que lo tengo que volver a mirar, no tengo por qué mirarlo más. Eso es el largo plazo. Si tú trabajas en swing trading, esa temporalidad tienes que pasar a diaria y ver tu stop diariamente, a ver si lo puedes subir.
largo plazo semanal y swing trading en diario. Y Entonces, esos son los principales. Paco, ¿por qué no nos hablas de los conceptos básicos que hay que tener en el tema de análisis técnico como son? Una creo que la has nombrado ya, que son tendencias, pero lo otro que siempre se dice son soportes y resistencias. Cuéntanos muy brevemente estos tres conceptos, tendencias, soportes y resistencia. Bueno, no nos has dicho el tema de lo que es una vela, pero yo no Sí, sé. bueno, lo podemos decir. Nosotros utilizamos gráficos de velas japonesas, ¿eh? No deja de ser un gráfico más. El más facilito, el de línea. Una línea, tú ves una línea que sube, aunque vaya serpenteando, va subiendo o va bajando y tienes una tendencia clara, que la veremos ahora a posteriori. Pero una vela tiene un cuerpo, unas mechas y unos colores. Si tiene un color verde, pues sabemos que el cierre es superior a la apertura. ¿Que es un color rojo? Pues el cierre sabes que es inferior a la apertura, por eso la pintan de rojo. Las mechas son los máximos y mínimos que ha tocado esa vela el precio en un día. Utilizamos las velas japonesas como podías utilizar las barras, como puedes utilizar las líneas. Nosotros utilizamos las velas japonesas, ni mejor ni peor. Son las con las que trabajamos y las que comprendemos. Y evidentemente cada vela representa la temporalidad que efectivamente acabas de hablar tú, ¿no? Correcto, sí. Si es una vela, tú tienes un gráfico en diario, cada vela representa un día. Si lo tienes en 4 horas, cada vela representa en 4 horas. Y así sucesivamente. Tienes velas trimestrales, anuales. O sea, la representación eres tú el que la pones. ¿Eh? Vale, aunque no viene a cuento, Paco, vamos, antes de que me explique eso de tendencia, soporte y resistencia, entre vela y vela normalmente tiene que coincidir. Cuando termina una y empieza otra. A veces no coincide. ¿Qué se produce cuando hay ese pequeño salto o hueco? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues tú lo has dicho, se produce un hueco de cotización o un gap, ¿eh? Conocido en el argot del análisis técnico, es un gap. Es decir, desde el cierre de la vela del día anterior a la apertura de ahora, el precio no coincide, está o muy por arriba o muy por abajo y se produce un hueco de cotización. Vale. Eso es un gap, ¿eh? Hay una acumulación de órdenes fuera de horario de mercado que hacen que el precio abra en un sitio bastante diferente al que teóricamente tendría que abrir. Muy bien, pues venga, pues vamos ya al tema de la tendencia, Paco. Una tendencia que hasta, como tú acabas de decir, hasta tu nieto sabe lo que es, pero bueno, explícalo así muy por encima. Sí, bueno, la tendencia alcista, pues lo que hay que comprobar es que los máximos y los mínimos sean cada vez más altos. En una lateral, pues los precios se mueven en un rango. Entre este precio y este precio está moviéndose ya hace un montón de tiempo. Se ve que no supera ni para arriba ni para abajo. Ahí no hay tendencia, cuando está lateral no hay tendencia, ¿o sí? No hay tendencia, no hay tendencia. Vale, La ausencia de tendencia es una lateralidad del mercado. Y vale. después, por último, está la tendencia bajista. Y es cuando los máximos y los mínimos que estás viendo en el gráfico son decrecientes. ¿Y los soportes, Paco? ¿Qué son los soportes y la resistencia? Bien, nosotros estamos viendo un gráfico que va en una dirección. Puede ser subiendo o bajando. Y de repente, si está subiendo, se frena la subida. Si se frena la subida en un sitio y cambia la dirección, es decir, iban subiendo, se para en un punto y empieza a pegar golpes en ese punto, pero no puede superarlo, y de repente, ¡wow! Se deja caer en dirección contraria, es decir, empieza a bajar. Ese punto donde no ha podido superar, a eso le llamamos resistencia. El precio está resistiéndose a subir de ese nivel. Por el contrario, si el precio está bajando y llega a un punto en que se para y no baja más, intenta otra vez bajar y no pasa de ahí, y de repente se da la vuelta y coge el camino contrario, es decir, empieza a subir, el precio que no ha podido superar a la baja, a eso le llamamos soporte. Son muy importantes el uno y el otro. Muy importantes no, son fundamentales. ¿Por qué, Paco? Primero, saber en qué tendencia estamos y segundo, no entrar nunca si no se rompe una resistencia porque el precio está ahí pegando latigazos y no la rompe, o no entrar en corto si no rompe los soportes. ¿Qué es entrar en corto, Paco? Vender una cosa que no tienes, ¿vale? Pero eso ya, digamos que sería un capítulo, ya tenía que estar en el foro apuntado, ¿vale? Que tenemos un cursito de eso. Paco, una pequeña estrategia que nos va a decir ahora mismo, hablando de resistencias, ¿cómo sería? Pues bueno, nosotros vemos que el precio ha hecho lo que acabo de decir. Se para en un punto y no pasa. Se da la vuelta para abajo y después vuelve a retomar otra vez la senda alcista, por ejemplo, ¿no?
Sí. Y cuando llega a ese precio dice, uy, ¿aquí qué ocurre? Hay que mirar el gráfico a la izquierda. Aquí se paró hace un mes y medio, 2 meses y no pudo pasar. Pero de repente la rompe. Y el cómo la rompa es fundamental. Porque si la rompe con volumen, si la rompe con los indicadores que nosotros decimos en consonancia, esa resistencia puede servirnos como punto de entrada. ¿Por qué? Porque no es una entrada en falso y creemos que ahí podemos incorporarnos a la tendencia primaria, que en este caso sería alcista. Acabas de dar una estrategia ahora mismo, ¿eh? Es la primera que dices aquí en este pequeño curso que estamos haciendo vía podcast de análisis técnico. Muy bien. Y Hombre, también se puede comparar en soporte. Es decir, hay un soporte que no se rompe y nuestros indicadores nos dicen, bueno, en este soporte ha hecho unas divergencias alcistas de campeonato. Resulta que la corrección que ha hecho desde el último máximo hasta ahí es un 61,8, por ejemplo, de Fibonacci. Está dando divergencias alcistas. Pues hombre, yo le voy a poner un stop por debajo del soporte y voy a entrar en largo. También es otra estrategia a usar. Es decir, comprar o bien sobre soporte o bien a rotura de resistencia. Paco, has hablado o has dicho que tienen que ser acorde con nuestros indicadores que tenemos en el foro. Sí. ¿Qué son los indicadores técnicos? ¿Qué es un indicador? Y dinos los más importantes. Hombre, los más conocidos como indicadores de tendencia son las medias móviles. Nosotros utilizamos medias móviles, por supuesto que sí. Estas medias móviles, ¿qué hacen? Pues suavizan el precio. Es decir, tú quitas el precio, ves una media móvil, son datos de ese mismo precio, y aunque quites las velas y tal, lo que es la media te está diciendo cuál es la tendencia de ese valor. Si la media va subiendo, lógicamente es una tendencia alcista. Si la vemos que sube y baja, sube y baja, sube y baja, es una tendencia lateral. Y si nada más hace que bajar, es una tendencia bajista clara. Después hay otros indicadores de momento, pues el RSI, el MACD, indicadores hay para aburrir, para aburrir montones. Hay indicadores de volatilidad. Pueden ser las bandas de Bollinger, que el precio se está moviendo dentro de esas bandas. Detectan zonas de sobrecompra y sobreventa, anticipan roturas, etcétera, etcétera. Y el de volumen, que es básico también, saber si esas roturas se están haciendo con volumen o si se están acumulando cantidades de volumen anormales en un soporte, por ejemplo. Una operación que explicamos aquí, que hice yo, y que después mis compañeros y todo alabaron, fue cuando había un soporte en un 61,8, había una acumulación de volumen extraordinario y el precio no se movía. Digo, esto cuando reviente va a pegar fortísimo. Entré y gané un por ciento. Creo que además lo explicamos en un podcast. Es que te tengo que seguir porque me parece fantástico porque se te nota que está bastante ilusionado en lo que dices. Has dicho el 61.8. Es otro indicador técnico que se usa mucho en bolsa, muchísimo. Y lo usan mucho los bots. ¿Qué es eso del 61.8, Paco? Son los retrocesos de Fibonacci, Paco Pepe. Tenemos un curso también, dicho sea de paso, de retroceso de Fibonacci para Por explicártelo. supuesto que sí, esto lo enseñamos todo, es básico en nuestro foro. Todo el mundo maneja los retrocesos de Fibonacci, las extensiones de Fibonacci y trabajan con ella. ¿Por qué? Es que tan importante es. Hombre, una cosa es importante en la medida que se utiliza mucho. Si todo el mundo ve que una media de 200 es fundamental, una simple media de 200, porque la tienen puesta todos los grandes, incluso los más grandes tienen una media de 200 puesta en su gráfico. ¿Vamos a discutir nosotros por qué la de 200 y no la de 180? Pues no, ponemos la de 200. Y hay que tenerla, así de claro. Pues con Fibonacci pasa lo mismo. En la medida que es muy utilizado, son puntos donde el precio va a parar y se va a dar la vuelta o por el contrario va a seguir bajando. Digamos que no es la panacea, pero todo combinado nos puede dar estrategias de buenas de entrada en un valor. No viene a cuento y habría que estar dado de alta en el foro para verlo. Pero bueno, ¿por qué no nos dices tú en tu gráfica o en tu tablero de trabajo, en tu mesa de trabajo, como queramos llamarlo, lo que tienes puesto? Yo lo sé, porque yo tengo lo mismo que tú y los alumnos que están con nosotros también lo saben. Tienes un indicador que hemos hecho, incluso un podcast entrevistando al creador y no lo han nombrado aquí y para nosotros es fundamental. Dos preguntas. ¿Cuál es ese indicador
Y la segunda pregunta es, ¿qué tienes tú, como acabo de decir, en tu mesa de trabajo? Por el orden que quieras. Bueno, yo en el gráfico de precio tengo medias. Tengo la media de 200, la de 100 y la de 50, por ejemplo. Aparte de eso, nosotros tenemos un indicador de línea de tendencia que está bastante bien y que funciona muy bien, porque te dice cuando la tendencia está lateral, cuando está alcista y cuando está bajista. Tenemos nuestro indicador TFB, que nos indica momentos de compra, momentos de venta. Ese es del foro creado por nosotros, ¿no? Sí, señor. Ese también lo tienes ahí puesto, ¿no? Ese lo tengo, hombre, faltaría más, se lo tengo puesto. Y tengo los de Blay, el Concord y tengo el Vigía de Blay. El Vigía de Blay, yo con perdón para Blay, yo lo he retocado y lo he rehecho. Le he hecho ahí un par de apuntillos y cositas y tal. De hecho, tenemos una estrategia basada única y exclusivamente en ese indicador. El vigía sintético que hemos llamado nosotros, ¿no? Sí, le hemos puesto el apellido de sintético, pero es así. Es decir, sintético porque no utiliza toda la herramienta que Blay tiene, sino que está pues un poquito capado de aquí, puestas algunas cosillas por allá. Pero bueno. Ese, si no me equivoco, fue un alumno del foro que dijo, oye, ¿habéis dado cuenta de esto? Quiero recordar, puede ser o no, Paco. No lo recuerdo, Paco Pepe. No, yo hice una estrategia basada en que cuando pasa de -50, después sube, baja otra vez y hace otro nuevo mínimo y no llega a sobrepasar ese -50, ahí se produce una divergencia alcista y es un buen momento para entrar en cuanto la línea de vigía cruce a la media o al astro. Vale, déjalo ahí. No, hombre, Hombre, vamos a ver, Paco Pepe, eso ya es entrar. sí, en profundidad. Vale, lo tengo claro. Y Bien. creo que no No, es el no, caso. no, Aquí no. estamos explicando conceptos muy, muy básicos. Vale, ok. Y todo esto, Paco, está en la graficación o en una gráfica de real time, todo lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí, perfectamente, lo tienes todo, claro. Vale, otra pregunta más. En el foro trabajamos con, aparte de indicadores, con screeners. También forma parte de análisis técnico. ¿Qué son los screeners, Paco? Hombre, nosotros damos una serie de pautas que debe de cumplir un valor para poder entrar en él. Es decir, que el blind esté de esta manera, que el wiki esté de esta manera, que el hilo, que es otro indicador, esté así. Y todas esas las unimos y la ponemos como condiciones de búsqueda de qué acciones o qué activos cumplen esas condiciones. Y hacemos un programita y a lo mejor de las 2.000 que tiene el NISE, de las 2.500 que tiene el Nasdaq, de las 300 o 400 que tenga el mercado español, el continuo español y tal, nos elige los valores que cumplen esas condiciones. No tienes que mirar uno por uno. Ya te dice, mira, estos la cumplen. Y tú después ya miras esos en concreto y decides. ¿Alguna preguntita más, don Francisco? Sí. Me hice una preguntita, tengo varias, ¿sabes? La primera, ¿el análisis técnico funciona solo con acciones o funciona con más cosas? El análisis técnico funciona con todo, Paco Pepe. Con criptomonedas, porque hay mucha gente que escuchará esto y que tiene criptos. Yo, de hecho, todas las semanas analizo las criptomonedas con análisis técnico. Los índices, las divisas, las materias primas, o sea, todo lo que tenga gráficos sirve, pero sirve para todo el análisis técnico. ¿Qué es la única herramienta a utilizar? No, entendamos, no, porque, hombre, tú puedes mirar un gráfico y entender en qué situación está, qué futuro le puedes barruntar que va a tener, pero al 100% ver qué va a hacer la vela siguiente, eso es adivinación. Aquí lo que hay que poner es probabilidades encima de la mesa. ¿Qué es lo más probable que pueda hacer el precio a partir de ahora? Y con todos estos patrones que tenemos encima de la mesa. Pues lo más posible es que baje. Pues no se me ocurre entrar. Y si es al contrario, creo que las probabilidades de subir son mayores que las de bajar, pues entonces puedo entrar a invertir. El análisis técnico, Paco, ¿funciona mejor en el corto plazo o en el largo plazo? Yo creo que funciona en ambos, ¿eh? Es decir, el análisis técnico es simplemente la historia del recorrido del precio de cualquier activo. En cuanto más tiempo, es decir, es más fiable un gráfico en semanal que uno en diario, evidentemente. ¿Por qué? Porque el semanal no tiene tanto ruido. ¿Y el ruido qué es? Vas a preguntar ahora. Sí, claro, te iba a preguntar ya, claro. Bueno, pues el ruido son las maquinitas, los que hacen el intradiario, entran y salen 50 veces al día.
Todo eso se va reflejando mucho en un gráfico a medida que el timing es más pequeñito, en un gráfico horario se ve un movimiento brutal. Sin embargo, ves el diario y dices, uy, pues esto está más tranquilo. Pero es que si ves el semanal todavía está muchísimo más tranquilo. Pero funciona en todo, en todo, en todo, en todo. En tanto en largo como en medio como en corto plazo. La última pregunta que me vas a contestar, que no me la vas a contestar ahora, pero sí te la voy a hacer, es si solamente se puede invertir con análisis técnico. Es decir, si solamente el análisis técnico nos sirve o nos puede dar señales para invertir, pero no me la vas a contestar. Bueno, casi que me la has contestado al principio, pero bueno, me la contestas después, ¿vale? Volviendo al tema de los patrones charcistas, que son los patrones de gráficos, que tampoco hemos entrado en ello. Pero volviendo a ella, siempre se ha dicho o siempre se ha hablado de, oye, mira, un hombro, cabeza, hombro. El que ha hecho análisis técnico, la palabra hombro, cabeza, hombro es de las primeras que ha escuchado. El triángulo. ¿Qué son esas cosas, Paco? Y los triángulos, las banderas, los tal, un patrón de, yo qué sé, estrella de la noche y estrella del amanecer, etcétera, etcétera. Son formaciones que se hacen en el gráfico. Vale. ¿Y le hacen mucho caso? Pues bueno, pues sí, se le puede hacer caso. Ahora bien, ¿qué quieres que te diga? Hombre, la probabilidad después de que un precio haya subido mucho y esté parando y te forme ahí un triángulo y tal y cual, digamos que es una formación de descanso y que si rompe otra vez hacia arriba, pues puede continuar la tendencia. Hay muchos patrones de velas. Yo sigo dos, tres. Y el resto, pues, ¿qué quieres que te diga? No. Ahora, un hombro, cabeza, hombro, pues se puede cumplir. Lo que pasa es que te está advirtiendo. Si es un cabeza, hombro normal, tiene una visión bajista. Y si es un hombro, cabeza, hombro invertido, pues tiene una visión alcista. Y ya que se cumplan o no se cumplan, eso ya es harina de otro costal. Lo que pasa es que ya te advierten, te ponen en antecedentes, digamos así. Y tú ves una formación que yo a mí me encanta, que es una estrella de la noche, una estrella de amanecer, y yo sé que va a haber un cambio de tendencia. Digamos que ahí se va a producir o bien una resistencia o bien un soporte como hablamos anteriormente. Vamos a ver, ¿seguro? No, pero con un alto porcentaje sí. No sé si nos va a dar tiempo a que nos cuentes el experimento de la Universidad de Uppsala, que es curioso, ¿vale? Que también tiene que ver con el tema análisis técnico y del riesgo, ¿vale? Porque esa precisamente habla del riesgo, que lo hablamos en el capítulo anterior. Pero bueno, si da tiempo, lo comentamos, y si no, no. Paco, la pregunta, ¿es suficiente saber análisis técnico o sabiendo análisis técnico es suficiente para tomar una decisión fundada de inversión? Se puede hacer, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Es decir, por ejemplo, fíjate, es un ejemplo clarísimo ahora. Tenemos Nvidia. Es una empresa que está subiendo como la pólvora, ¡pum! Para arriba. Si tú tuvieras que invertir por fundamentales, no invertirías. ¿Por qué? Porque sus múltiplos están muy excedidos. Sin embargo, tú con el análisis técnico puedes entrar y salir, pero, ojo, es como estar bailando, pero tienes el culito pegado a la puerta. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se para la música y se pega fuego a la discoteca. Y es mejor que estés incluso bailando en el rellano ya para salir. Es decir, ¿puedes utilizar el análisis técnico? Por supuesto. ¿Y puedes ganar dinero con el análisis técnico? Por supuesto. Pero claro, si tú vas a invertir para medio y largo plazo, el análisis técnico, pues te puede ayudar para entrar. Pero lo más importante es el fundamental del activo en el cual vas a entrar. Porque al final los precios, si se desmadran al alza, vuelven a la baja. Si se desmadran a la baja, van otra vez al centro, porque van a ir con sus fundamentales. Una empresa que no gana dinero, por más que suba el gráfico para arriba, se va a pegar un tortazo. Y una empresa que está ganando mucho dinero y está con unos múltiplos muy bajitos, lo normal es que esa empresa suba. ¿Cuándo entramos? Hombre, puede estar a lo mejor medio año ahí quietecita y están acumulando. Entramos cuando nos lo diga el análisis técnico. ¿Y por qué hemos entrado? Por fundamental. Va, está claro. Que será lo que veremos el podcast de la semana que viene. Que si habéis llegado hasta aquí, por favor, dad like y compartidlo, que es solamente un clic y bueno, nos ayuda a seguir creando contenido. Paco, muy rápidamente, el experimento de la Universidad de Uppsala, que precisamente el podcast de la semana pasada hablamos del riesgo. Más o menos, Tenemos un podcast referido a la Universidad de Uppsala, ¿eh? Se sí, les da a todos los alumnos el mismo importe, la misma estrategia para entrar y los mismos activos para entrar. Y unos se arruinan y otros ganan dinero. ¿Por qué?
por el tamaño de la posición, nada más. Calcular el tamaño de la posición con el riesgo. Y eso lo enseñamos nosotros, evidentemente. Exactamente. O sea, siendo todo igual, todo igual, todo igual, solamente con una cosa, que es el tamaño de la posición, unos se arruinaron y otros triunfaron. Para que veáis que no todo es análisis técnico, no todo es análisis fundamental, todo hay que complementarlo con más formación y con más información. Paquico, seguimos con el análisis fundamental para la semana que viene y los que habéis llegado hasta aquí, recordad que tenéis el curso de análisis técnico gratis en el foro y encima tipo test para saber cómo lo lleváis, que también son gratis. Paco, gracias, ¿eh? De nada, hasta la próxima. Venga, un abrazote. Hasta luego, máquina. Otro para ti. Hasta luego.